ahora es como una partícula, entonces llega. Otra aplicación del efecto fotoeléctrico es la energía fotovoltaica. Como ya mencioné anteriormente, cuando la luz del sol pega en este metal, los electrones salen disparados o se desprenden de sus órbitas y entonces se recolectan en un capacitor de tal manera que ahí se almacena esta energía eléctrica para posteriormente poder generar la energía eléctrica que se usan en todas las casas. Es por eso que muchas casas ya tienen paneles solares para utilizar el efecto fotoeléctrico como energía eléctrica y así no contaminar tanto el ambiente. Otro de los efectos de la física cuántica, más que nada de la óptica cuántica, pues es el efecto Compton. Este efecto es el aumento de la longitud de onda de un fotón cuando choca con un electrón libre y pierde parte de su energía el electrón. ¿Qué quiere decir esto? Que la frecuencia o la longitud de onda de la radiación dispersada depende únicamente del ángulo de dispersión. Es decir, llega el fotón, le pega al electrón y absorbe el fotón parte de la energía del electrón y entonces es por eso que se aumenta su frecuencia. Esta aplicación o este fenómeno pues logra que nosotros podamos tener lo que es la radiación de sincrotrón. No es otra cosa más que un aparato que hace que los electrones se desprendan con base a una luz emitida y obviamente esto nos permite ver a detalle los materiales que hay en la naturaleza, así como células cancerígenas del cuerpo humano o de alguna otra índole, y así poder detectar que tenemos algún malestar o estudiar más a fondo cómo está compuesta la materia. También se descubrió que si nosotros formamos un láser de electrones libres por el efecto Compton, se puede utilizar para operar la piel, la córnea, extirpar tumores cerebrales y reducir el tejido graso subcutáneo y obviamente sin dañar lo que está alrededor, ya que estas frecuencias de luz que salen pues son muy finitas y permiten operar de una manera muy limpia. Bueno, entonces aquí tenemos el efecto Compton, que es el otro fenómeno que vamos a revisar el día de hoy. Básicamente lo que nos explica es que entra el fotón de luz, ¿cierto? La radiación electromagnética choca contra el electrón. Recordemos que ya estamos en la física cuántica que hace referencia a los átomos. Choca contra el electrón y cuando choca, esa emisión de luz cambia la frecuencia de onda. ¿Cierto? La longitud de onda. Aquí teníamos una longitud de onda más corta, aquí tenemos una longitud de onda mayor. Entonces se aumenta la longitud de onda una vez se ha chocado contra el electrón. Entonces tenemos aquí que es un fotón de alta energía, choca contra el electrón sale según lo que vimos en el efecto fotoeléctrico y posteriormente entonces la onda va a quedar con una mayor longitud de onda. Se genera un nuevo fotón que tiene una mayor longitud de onda. Como vimos, sus aplicaciones principales son en la medicina, para las operaciones y para algunos tipos de imágenes diagnósticas donde se pueda ver las alteraciones más profundas a nivel de las células. Entonces vamos a tomar el apunte, por favor, del concepto del efecto Compton y la imagen también, el gráfico del efecto Compton, perdón, efecto Compton. De una manera muy limpia. El último fenómeno de la óptica cuántica tenemos que la producción de pares. Esto significa que es el proceso por el cual una partícula de energía suficiente crea dos o más partículas diferentes. Este proceso es característico de los aceleradores de partículas, donde se hacen colisionar partículas como electrones o positrones. Los positrones también son los protones,
de muy alta energía, apareciendo toda clase de partículas que desconocíamos anteriormente. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos un fotón, le pega a un electrón o a un protón, estos protones generan otro tipo de partículas, ya sea partículas alfa, partículas gamma, partículas beta, y es así como nosotros podemos saber que en el universo no solamente existen los electrones y los protones, sino que también existen otro tipo de partículas que interactúan con la materia. Ok, entonces aquí tenemos el último efecto, fenómeno, que es la producción de pares. Esto hace referencia a que cuando una onda, ¿cierto? Una onda electromagnética choca con un electrón, choca con un protón, ¿sí? Va a generar, genera otras partículas, no solamente el movimiento de la onda, sino que genera otras partículas. A esas partículas es a las que se les llama pares. Esas partículas también pues van a dar lugar a diferentes tipos de radiación gamma, radiación beta, alfa, bueno, diferente tipo de radiación con esas nuevas partículas que se generan. La aplicación de este fenómeno pues se da principalmente a nivel astronómico, en lo que tiene que ver con aceleradores de partículas, a nivel nuclear, para la fusión y la fisión de los átomos, entonces se generan estas colisiones energéticas con los electrones y con los positrones para que aparezcan unas partículas nuevas. Y esas partículas nuevas pues van siendo estudiadas poco a poco por los científicos que realizan este tipo de investigación. Entonces, este es el último efecto. Lo mismo, vamos a tomar el apunte, hacer el esquema para la producción de pares. Si hay alguna pregunta, me dicen por favor. Vamos a continuar entonces hablando un poco de la reflexión. De esta parte no vamos a tomar el apunte porque de la reflexión ya habíamos hablado, únicamente es para tener presente que puede haber unos cambios con respecto a la reflexión cuando hablamos de la luz, a cuando hablamos en términos generales de la reflexión de las ondas. Habíamos mencionado que la reflexión tiene que ver con que la onda llegue, choque contra una superficie y se devuelve, ¿cierto? Llega, choca y se devuelve. Como un efecto rebote, más o menos, como cuando cogemos una pelota y la lanzamos a la pared, ¿cierto? Y ella se va a devolver. Eso es la reflexión. Hay dos fenómenos muy importantes cuando hablamos también de la luz y son precisamente ese. Uno es la reflexión y el otro es la refracción. Al punto que de cada uno de ellos existen leyes desde la física para explicar y para calcular los ángulos con que llega la luz, con que sale y en fin. En el caso de la reflexión es importante recordar que la reflexión se produce cuando la luz que ilumina un cuerpo rebota sobre su superficie. Por eso es que nosotros podemos ver los objetos, porque la luz llega, choca, rebota, ¿cierto? Y llega esa radiación obviamente hacia nuestros ojos para poder interpretar o ver, digámoslo así, desde el nervio óptico los diferentes objetos. Y bueno, la refracción tiene que ver cuando la luz cambia de medio. Entonces recordarán ustedes que en alguna ocasión hicimos unos dibujos donde veíamos como en la refracción, cuando un lápiz se coloca en un vaso con agua, ¿cierto? En la parte que está en el aire se ve de una forma, cuando está en el agua se ve como si estuviera partido. O obviamente dependiendo desde el ángulo desde donde lo miremos. Y también que si colocamos objetos de una moneda o cualquier otro objeto al interior del agua se ve como si fuera más grande. Y esto se debe justamente al cambio en la dirección de la onda cuando cambia el medio. ¿Por qué? Porque cada medio tiene una velocidad distinta. La velocidad de la luz en el aire es diferente a la velocidad de la luz en el agua. Por esa razón es que vemos los objetos más grandes en el agua, donde hay una menor velocidad, a como se ven en el aire, donde hay una mayor velocidad de la luz. La reflexión de la luz
que les decía que es cuando llega un objeto, choca contra una superficie y se devuelve, tiene tres formas o se puede dar de tres maneras. La primera de ellas es la reflexión directa, ¿sí? Que es la reflexión que tenemos en los espejos de nuestra casa. Y básicamente lo que pasa allí es que cuando los ángulos está determinada por esos ángulos que dan los rayos de luz con una superficie que es lisa, ¿no? Esos ángulos son iguales todo el tiempo y eso hace que la reflexión sea directa, es decir, llega el rayo de luz y en la misma medida se devuelve, en el mismo ángulo se devuelve. Y es importante tener presente que en el caso de la reflexión directa, esta es más viable o que es de mejor manera cuando la superficie está pulida, es decir, cuando no tiene ningún tipo de arruga o no tiene ningún tipo de alteración, protuberancia, que haga que el efecto de esa reflexión cambie. Por esa razón nosotros tenemos espejos totalmente lisos, ¿sí? Nosotros no vemos los espejos acá de las casas con unas superficies diferentes porque nos traería una visión distinta de la imagen. Entonces, para que la imagen sea lo más pulida, lo más perfecta posible, la reflexión se tiene que dar en una superficie preferiblemente lisa. Bueno, tenemos por otro lado la reflexión difusa. Esta reflexión difusa se va a presentar cuando la luz, superficie que refleja la luz, lo hace por igual en todas las direcciones. Entonces no va a depender del ángulo, si yo miro de un ángulo o miro del otro, sino que toda la reflexión se hace igual, entonces todo tiene el mismo brillo, ¿sí? Y entonces hace que la visión resulte difusa para la persona. ¿Cuándo se presenta este tipo de reflexión? Cuando la superficie es irregular o es áspera. Fíjense que en el vidrio teníamos una superficie regular, ¿cierto? Todo el tiempo teníamos la misma superficie lisa. Pero en el caso de la reflexión difusa es porque tenemos una superficie que presenta variación. No es lisa, sino que es irregular. Y además puede llegar a ser una superficie áspera o a veces puede ser áspera, no necesariamente irregular, pero el que sea áspera microscópicamente implica que haya una reflexión difusa o unos reflejos difusos de el objeto que se pretende reflejar. Hay muchas superficies irregulares que parecen lisas y para eso pues obviamente se maneja un microscopio porque el microscopio es el que nos puede determinar si la superficie es totalmente lisa o si no lo es en el momento en que pueda existir una duda. Por ejemplo, la mayoría de los papeles, papel, ¿cierto? Como tal, no es una sustancia lisa, es una sustancia que puede resultar áspera y uno diría, pero pues, ¿por qué si se ve liso? ¿Sí? Pero ya a nivel microscópico pueden generarse al interior de las partículas, digámoslo así, como que componen el papel, ciertos cambios que hacen que se vea la reflexión de una manera difusa. Y aquí tenemos entonces el esquema que nos explica la reflexión difusa. Entonces, como les dije, fíjense que aquí tenemos una superficie que no es lisa, a diferencia del espejo. La superficie de acá no es lisa. Los ángulos entran y salen, ¿cierto? Con la misma intensidad, pero la superficie es totalmente eh, irregular, así como lo podemos observar acá. No es una superficie lisa como lo que se esperaría para que la reflexión fuera pues de la mejor manera. Y tenemos también la reflexión selectiva de la luz. Esta reflexión es la que nos genera como ciertos pigmentos que van a llegar
a un determinado objeto y él los va a reflejar de otra manera. El color que presentan los objetos es el color que ellos reflejan de la luz. Recordemos que tenemos un espectro visible donde están todos los tonos de la luz, ¿cierto? Y básicamente lo que se hace a partir de esto es que llegan las ondas de luz, ¿cierto? Son absorbidas, pero se reflejan de una manera distinta a cómo se absorben. Entonces, de cuando la absorción es completa, pues no hay reflexión, pero cuando no hay absorción completa, entonces, pues básicamente se refleja y se refleja la luz que nosotros pues pretendemos en ese momento observar. Entonces aquí vemos en este ejemplo lo que sucede con la reflexión selectiva. Fíjense que a la manzana van a llegar las ondas de todo el espectro visible. ¿Cierto? Recuerda, ahí ya está difractado porque se ven pues todos los posibles colores del arco iris. Entonces, llega la onda, choca, ¿cierto? Choca contra la superficie de la manzana, pero fíjense que se refleja una sola, se refleja un solo color. Entonces, por eso hablamos de reflexión selectiva y es la que nos permite ver los colores de los objetos. Entonces, sabemos que la manzana es roja porque ella está emitiendo esa radiación en color rojo, ¿cierto? Pero fíjense que el resto de la, en el resto de la imagen podemos ver que la incidencia de los colores es de toda la gama de colores, porque llega la radiación de la luz visible, pero ella refleja la luz roja. Y así pasa con todos los objetos, digámoslo así, que son coloreados. Ellos absorben unas longitudes de onda y eliminan, bueno, eliminan, no reflejan más bien, otras longitudes de onda que pueden ser totalmente específicas para un solo tono, para un solo color, como es lo que estamos viendo en este momento. Entonces llega todo el espectro visible y se refleja única y exclusivamente el color rojo. ¿Alguna pregunta con respecto a esta parte? Ok, entonces retomamos reflexión cuando hay un rebote, por decirlo así, de las ondas, cuando chocan contra una superficie y se devuelven. Y tenemos tres tipos de reflexión. Entonces, reflexión, la reflexión que se hace a partir de los espejos de las superficies lisas, la reflexión que se hace a partir de superficies que no son mm, estables o que no son regulares, más bien, reflexión en los objetos irregulares, y esta reflexión que es selectiva, porque solamente nos va a mostrar, de acuerdo a cada objeto, la longitud de onda que refleja, aunque absorba en toda la longitud del espectro visible. Bueno, continuamos con este tema en la próxima ocasión que nos encontremos. Bueno, que tengan excelente resto de día. Dios los bendiga, que descansen. Chao a todos.